Gracias por estar aquí con nosotros y nosotras en Mirada Crítica. En este segmento vamos a hablar un poquito de a casi 3 años del gobierno del presidente López Obrador, cómo han ido las cosas. Insisto, es una percepción propia del seguimiento que hemos ido dando a las cosas. Y si me faltan cosas, por favor, si nos pueden ayudar y así, pues ahora sí que complementamos este listado y lo vamos enriqueciendo, ¿no? Para el análisis, obviamente, anual que usualmente hacemos en cada gestión presidencial, independientemente de quién sea, desde que estamos aquí en el Rompeviento. ¿Qué tal en el sector económico? Bueno, pues ahí la primera pregunta sería, pues, ¿cómo le ha ido al presidente? Pues depende a quién le estemos preguntando, ¿no? Hay gente que va a decir que esto está hecho un desastre y hay gente que va a decir que las cosas están bien, que a lo mejor pueden ir mejor, pero pues podríamos ver algunos indicadores que habría que tomar en cuenta que el gobierno mexicano, bueno, como los de todo el mundo prácticamente, pues tienen en su contra, digamos, y como un hándicap, los efectos de la pandemia del COVID, que de entrada, pues en México causó una recesión brutal en la economía mexicana, que pues generaron altos niveles de desempleo, y esto se empezó a ver en 2019, 2020, 2021, y que pues no ha llevado a lo que el presidente López Obrador prometió durante su campaña electoral. Bueno, pues pudiéramos citar ahorros por 1.400.000 millones de pesos en compras y contratos con proveedores. Aquí podemos también citar el no mayor endeudamiento del país. Y a ver, aquí hay que matizarlo porque sí que sigue creciendo la deuda, porque es tanta la deuda que hay, que aunque ya no se pida un solo peso, un solo dólar, solamente por el pago de intereses, esto sigue creciendo, como cuando tenemos una cuenta bancaria o pedimos un préstamo bancario, hipotecario, lo que sea, los vamos pagando a plazos y esto va pues increciendo, sobre todo por los montos tan grandes que se tienen. Entonces, digamos que podríamos decir, no mayor endeudamiento del país, habría que verlo como un mayor decrecimiento, digamos, de la tasa de deuda que tiene México. Un segundo punto que a mí se me hace muy importante es el verdadero aumento al salario mínimo que han tenido sobre todo los trabajadores formales, lo que en muchas décadas no se había dado. Hay una recuperación, según algunas cifras, según algunos análisis, del 42% de lo que se había perdido en los últimos años, que aparentemente se está tomando como referencia en 1994, y miren que ya en 1994 se había perdido mucho ya del poder adquisitivo. Por ejemplo, entre 2018 y 2021, con los acuerdos logrados al interior de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se logró recuperar, les decía, el 42% del valor del salario mínimo. Los sueldos de los asalariados inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social han aumentado un poco más, 43.2% entre 1997 y 2021, y en general son 3 veces más altos que los salarios mínimos globales. No obstante, hay que decir que pues, hay un sector de trabajadores que no ha sido beneficiado. Y aquí me refiero, por ejemplo, a las personas que trabajan en el comercio minorista, ¿sí? Al menudeo, vale decir en la economía informal, en donde ahí sí que sigue la caída de su salario mínimo. Para 2021, el valor de los salarios en el comercio, fíjense ustedes, es 40% menor que en 1994. En este sector trabajan, y eso también es una cifra muy preocupante, 8.988.000 personas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En contraste, las de las personas que trabajan en empresas que venden al por mayor, estas sí que aumentaron su poder adquisitivo en 51.7%. Aquí se debe señalar que, de acuerdo con análisis sobre el tema inflacionario, el aumento a los salarios mínimos no es un factor de peso. Esto siempre nos estuvieron diciendo que no aumentaban los salarios porque entonces iba a haber una cadena inflacionaria, y que se ha visto, de acuerdo pues, a los especialistas, que más que los salarios, el nivel de los salarios, lo que influye precisamente en la inflación es, por un lado, el costo de los energéticos y, por otro lado, el tipo de cambio en respecto del peso con el dólar. Otro punto que habría que analizar en términos económicos, y que ahí fue muy criticado hacia el presidente López Obrador porque lo vio como un triunfo de él, es el récord histórico de remesas. Aquí habría que decir, a lo mejor pues quiso suponer que era la confianza que estaba teniendo el envío de remesas,
o la verdad no lo sé, pero ahí es un logro, pues no del presidente, sino de fuera, y fue muy criticado porque entonces dijeron, bueno, pues mientras más remesas necesite el país, quiere decir que la economía interna pues está peor. Entonces fue una de las críticas que le hicieron a él, pero lo que hay que decir es que en esta etapa sí que hubo muchísimas remesas, a pesar de todo el contexto que se tiene a nivel mundial y del contexto que también se tiene allá en Estados Unidos, en donde pues ya la cantidad de personas fallecidas asociadas al COVID, pues va muchísimo más adelante que en cualquier otro país en el mundo. Prácticamente entre, pues no sé, un 15% y 1 de cada 5 personas fallecidas registradas han ocurrido en Estados Unidos. Otro punto que sí se le puede atribuir, en mi opinión, a la gestión del presidente López Obrador es el récord en inversión extranjera y en paridad cambiaria. Ahí pues no hemos tenido las devaluaciones en las que nos habían acostumbrado y esperemos, toquemos madera, que no la haya a final del sexenio, porque las devaluaciones del peso mexicano, pues sí que nos han hecho daño, muchísimo daño. Recordemos que nuestra moneda le quitaron 3 ceros y que ahorita si ponemos una paridad de 20 pesos por $1, en realidad estaremos hablando de 20,000 pesos por $1. Tal es el grado de devaluación, cuando en muchos años, por ejemplo, en la época de López Portillo, allá en los 70, 76, pues la paridad era de 12 pesos, sin haberle quitado ceros ni nada, y pues después brincaron a 43, 60, y bueno, y así nos fuimos, qué decir, en aquel gobierno del presidente Miguel de la Madrid. Otro punto favorable en términos económicos son los niveles más que aceptables en la Bolsa Mexicana de Valores y el tamaño de las reservas internacionales del Banco de México. Aquí recordamos recientemente, pues hubo una repartición, vamos a llamarlo de esta forma, de 12,000 y pico millones de dólares, que el presidente, pues ahí hubo un estira y afloje con, por ejemplo, pues ahí con el Banco de México, ahí con Esquivel, donde pues hasta el presidente lo acusó de demasiado tecnócrata, y a Gerardo Esquivel me refiero, y que finalmente pues parece ser que sí se van a utilizar gran parte de estos recursos pues en pago de intereses, que créanme, al gobierno mexicano se le dan miles de millones de pesos en pagos de intereses. También hay que decir que en gobiernos anteriores, pues, y esto lo saqué de la columna de Galván Ochoa, se vendieron dólares blandos exclusivamente a banqueros con el pretexto de parar las devaluaciones. Ahí pues solo le daban información de la cantidad de las ventas y el precio, pero ocultaban la identidad de los compradores, y pues habría que preguntarnos cuánto dinero saquearon así, cuánto dinero manejaron ellos y ellas, los que estaban en la élite gobernante, pues con información privilegiada. Imagínense una llamada de un secretario de Hacienda o del mismo presidente que afuera diciendo pues, que iba a defender el peso como un perro, y por otro lado, pues a lo mejor ahí con sus teléfonos, etcétera. En ese entonces pues, no había celulares, pues les decía, pues ve cambiando tus pesos a dólares porque aquí se viene una devaluación. Imagínense ustedes, ¿no? Otro punto importante digamos, en el sector económico, podríamos citar al sistema de administración tributaria, que pues lleva a Raquel Buenrostro, ¿no? Y miren, allí vía el SAT se han recuperado al menos 736,000 millones de pesos de adeudos de impuestos de grandes consorcios, de grandes empresas como Walmart, el BBVA, como ahora quieren que le digamos, el Bancomer, como lo conocimos durante mucho tiempo, FEMSA, que es propietaria de Coca-Cola, América Móvil, Grupo Modelo, la cervecería, IBM y Grupo Val, entre otros. Ahí creo que es uno de los logros más tangibles, por eso decía al inicio, depende quién le pregunten, pero en esa parte económica, pues ahí se frenó la condonación de impuestos. Recordemos que una de las medidas de Felipe Calderón cuando llegó en 2006 fue precisamente condonar el 80% de las deudas de algunos empresarios. Y también tenían el mecanismo de ingeniería fiscal y de elevación de impuestos que hubo en los últimos sexenios para los grandes contribuyentes. Resultaba por ahí, de acuerdo a algunos analistas económicos, que quizá usted, yo o cualquier trabajador formal, pues pagábamos más impuestos que, por ejemplo, Lorenzo Serviche, que es el dueño de la panificadora Bimbo, ¿no? Bueno, las grandes empresas el año pasado pagaron en promedio, cada uno de ellos al SAT, 104.3 millones de pesos por adeudos, cifra pues, que jamás se había obtenido vía el sistema de administración tributaria.
Y el último punto, en términos económicos, pues ya yo había mencionado el de la deuda pública, pero que aquí habría que mencionar un poco las cifras, ¿no? Si sumáramos todos, la deuda que tiene el gobierno mexicano en pesos, en dólares, en otras monedas, ya que pues los gobiernos anteriores pues, sí que han pedido prestado, según recurro nuevamente a Galván Ochoa, que pidieron préstamos en más de 50 monedas. Con estas cifras que nos da Galván Ochoa, la deuda del gobierno central, sus empresas y bancos es de 12.498.000.000.000 de pesos. Según Hacienda, según la Secretaría de Hacienda, a julio de este año, el costo bajó 67.400 millones de pesos. Es decir, el gobierno gastó menos dinero en el pago de intereses. Hay que decir también que el 77% de la deuda del gobierno se encuentra en moneda nacional y el 81% en valores gubernamentales está a tasa fija y a largo plazo. Eso es lo que yo destacaría del renglón económico. Insisto, puede haber gente que tenga otra lectura y esto pues, nos llevaría también al sector laboral. En el sector laboral también podríamos decir que hay cosas muy buenas y también cosas preocupantes. Las muy buenas, pero a la vez preocupantes, es el freno al outsourcing, es decir, la terciarización del empleo, ¿no? ¿Por qué muy buena? Pues porque finalmente las personas que se contraten pues van a tener prestaciones, van a ser trabajadores formales, ¿no? ¿Y por qué podría ser mala? Pues porque algunas empresas podrían decir, bueno, pues si yo tengo que darle prestaciones, seguro social, tengo que formalizar a mis empleados, pues entonces ya no voy a contratar, ¿no? O si antes iba a contratar 10, pues ahora contrato 3 o contrato 4 o a ninguno, ¿no? Que ese es el riesgo que se corre en estos momentos. También en términos laboral, bueno, pues aquí se imbrinca también el aumento del salario mínimo, del cual ya hablamos, ¿no? Y también decir que, pues, en nuestro país, desafortunadamente, alrededor del 60% de las personas que tienen empleo no están en la informalidad, debido, pues, también a que no se pudo lograr el crecimiento económico previsto al inicio del sexenio y en los años subsecuentes que han habido, insisto, en gran medida afectados por la pandemia. En el caso de la corrupción, que fue otra de las grandes banderas del gobierno o de la campaña presidencial de López Obrador, electoral me refiero, pues fue los grandes ahorros que se iban a tener pues, con la corrupción. Ya vimos algunos ahorros, parece ser que no han sido suficientes y también, desafortunadamente hay que decirlo, parece que no ha terminado la corrupción. Al menos, me parece que por lo menos tendríamos que ponernos como primer escalón, controlar la corrupción enorme que teníamos aquí en el país. Y aquí esto no es un aspecto que solo atañe al gobierno de la República, al gobierno federal, sino también otros factores que pues, escapan ahora sí que a su jurisdicción. Las deficiencias del Poder Judicial me parece que están en primerísimo término, todo lo podrido que debe de haber ahí, las inercias, la dificultad para abatir, por medios pacíficos la corrupción. Ahí están las grandes empresas que ya pagan impuestos y no se los condonan, pero ¿cuántas más están que siguen en esa posición? También habría que decir que se acabaron los grandes moches a ciertos medios de comunicación, lo cual era otra forma de corrupción, pero también hay que decir que en la estructura gubernamental siguen habiendo empleadas y empleados corruptos que pues siguen haciendo lo que han hecho durante varios años atrás y que aquí requiere una nueva generación de empleados gubernamentales que ya vengan con otra mentalidad no corrupta como la que pues evitaron de alguna forma en los sexenios anteriores. Aquí, y lo digo eso porque habrá que comentar el ejemplo de las cuotas que de acuerdo a algunos testimonios de los migrantes de Haití que están en Chiapas, en Tapachula, y que tratan de subir para llegar a Estados Unidos, pues les están pidiendo ahí en el Instituto Nacional de la Migración, por ejemplo, para obtener visas temporales, o la situación que aún desafortunadamente prevalece en las aduanas mexicanas, en donde pasa muchísimo dinero. Imagínense todo lo que no pasa por ahí, y que la respuesta del presidente pues ha sido pues echar mano de las Fuerzas Armadas mexicanas, pero que hasta ahora pues quién sabe cómo anda el rollo de la corrupción. En cuestión de salud, es un tema también súper importante. Podríamos destacar la desaparición del Seguro Popular, que yo sigo creyendo que ni era seguro ni era popular, porque no tenía, primeramente no tenía por qué existir, porque la salud, el derecho a la protección de la salud ya está garantizado en el artículo 4 de la Constitución.
Entonces, ¿como para qué vas a crear una estructura administrativa que pues nada más le va a dar forma a lo mismo, ¿no? Me parece a mí que la lectura de esto fue que para darle la sensación a la gente de que ya tenía un seguro y, por supuesto, utilizarlo con fines políticos proselitistas. Bueno, pues se eliminó el Seguro Popular, se creó el INSABI y hay que decirlo también, aún no hay reglas de operación. Me parece que ayer se tardaron muchísimo y que tendrían que sacarlo, pues, ahora sí que a la brevedad. En el manejo del COVID, buenas y malas, también depende desde el punto de vista que se le vea. Lo cierto es que tenemos altos niveles de mortandad aquí en México. Ya la que está solamente registrada ya es muy alta, estamos arriba de 263,000, si mal no recuerdo. Habría que agregar la que no está registrada, pero también habría que ver pues, la sobremortalidad que ha habido por otros padecimientos, no necesariamente por el COVID, y que por falta de infraestructura, por falta de personal de salud, de equipos, de medicamentos, etcétera, no se han atendido. Ese es el caso de la tuberculosis, por ejemplo, y que pues cuando ya tengamos cifras de aquí a un año o un poco menos, pues vamos a estar viendo un poco más el tamaño de la dimensión que estamos teniendo, ya sin tanta, digamos, pues ahora sí que estudios pronósticos, digamos, o tendencias que tienen y determinados sesgos, pues, de recogimiento de datos y que, pues, obviamente, ya cuando tengamos la certeza de cómo van a estar las cosas, creo que podemos hacer análisis de una mejor manera. El hecho es que, por un lado, tenemos esas partes, pero también tenemos como un gran logro los niveles de vacunación que hemos alcanzado aquí en el país en un contexto internacional de acaparamiento de vacunas por pocos países. Recordemos que en algunos momentos el 80% de las vacunas disponibles la concentraban 10 países, que en la misma Unión Europea prohibió que se exportaran vacunas o inclusive insumos para hacer vacunas en otros países que no estuvieran vinculados a la Unión Europea. Aquí me parece que andamos, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, con coberturas de más del 60% de vacunación. Creo que andamos entre un 25 y 30% en población general, es decir, mayor de 18 y más. Tenemos pendiente la vacunación del grupo de edad de 12 a 18 años. Por ahí está, pues, la discusión de si la tercera dosis va a ser útil o no va a ser útil. Y si es útil, si primero conviene mejor en términos colectivos terminar las 2 dosis de las vacunas que así lo requieren en la población general y luego ya después pensar en la tercera vacunación. En fin, estamos en toda esa serie de cosas. Lo cierto es que ahora nos aqueja la tercera ola y pues en México tenemos más de 3,400,000 casos confirmados de COVID. La Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Guanajuato son los que reportan la mayor cantidad de casos acumulados. Y la cifra hasta el día de hoy, en la mañana, ya la estoy viendo aquí, es de 263,140 fallecidos a causa del COVID. Que habría que ver, pues también los niveles de subregistro o de sobrenotificación, es decir, personas que hubieran fallecido no por COVID y que se hubieran muerto, que se hubieran registrado como causa de muerte básica el COVID, y personas que fueron, digamos, diagnosticadas con causa de muerte distinta al COVID, por ejemplo, a lo mejor, pues no sé, una EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la misma tuberculosis, cáncer, asma, etcétera, y que pues fueron diagnosticados erróneamente. Esas son las cosas que habría que corregir, pero bueno, dadas las dimensiones de las que estamos hablando, pues ahí también hay que decirlo, son pocos los márgenes de error. Y otro aspecto muy importante en las cuestiones de salud es precisamente el tema de los medicamentos. También hay buenas y malas. Por un lado, me parece muy bien el freno que hubo a la corrupción. La compra de medicamentos a sobreprecios era también terrible. Fármacos que costaban, por decir algo, 3 pesos y que lo facturaban a 33, por decirles algo. ¿No? Estoy hablando así nada más para darle la proporción de cómo estaba este asunto, ¿sí? Que eso pues fue muy bueno, pero también hubo y ha habido desabasto de algunos medicamentos del cuadro básico y también pues de fármacos, por ejemplo, en contra del cáncer. Y hay que decir también que aún no se ha logrado el nivel deseado de infraestructura para el sistema de salud. Hay muchos rezagos en construcción, mantenimiento, compra de equipos, contratación de personal y también no solo la contratación del personal de salud, sino regularización del personal de salud que ya está operando justamente en los servicios públicos.
Esto, pues posiblemente, este último que acabo de decir, pues también está impactando en la sobremortalidad por otras enfermedades que no están siendo debidamente atendidas por el COVID-19. Que hay que decirlo también, la estructura o las condiciones de salud que dejaron gobiernos anteriores, créanme que, bueno, pues nos dedicamos a esto del sector salud, fueron muy, muy lamentables. En el aspecto social, pues ya dijimos algunas cosas, destaca también la pensión a adultos mayores, las becas a estudiantes pobres, el programa de jóvenes construyendo el futuro, entre otros programas sociales. En las cuestiones de la libertad de expresión, también claros y oscuros, claros, porque desde el gobierno aparentemente ya no hay, ahora sí que ni palomeo, ni estar ahí censurando. Lo que hace el presidente López Obrador, a decir de él, pues es el derecho de réplica, que me parece el que le corresponde desde pues, los ataques que le dan desde distintos periódicos y desde distintos medios de comunicación. Televisa, por ejemplo, ahí pues tenemos al equipo de López Dóriga, al mismo Loret de Mola, a Proso, a Denise Dresser, Reforma, al Universal, varios medios de comunicación importantes que tenemos aquí en el país y que pues el presidente tiene el suyo vía la mañanera, entre otras plataformas, pero me parece que es la que más realce que da a la defensa de los puntos de vista del mismo presidente López Obrador. Y también hay que decir que desafortunadamente prevalece la inseguridad en los periodistas porque sigue habiendo asesinatos de personas que ejercen este medio y de los cuales, pues, aparentemente hasta ahora el mecanismo de protección a periodistas no ha funcionado como debería de funcionar y me parece que también ahí habría que meterle mano para, pues, salvaguardar más la vida de estas personas que tienen, pues, la gran misión de decirnos cómo anda el país. Y ya que hablamos pues, de asesinatos de periodistas, por supuesto, pues está la cuestión de inseguridad en términos generales. México aún permanece en cifras mucho más que preocupantes. También sabemos del crecimiento de algunos cárteles, no solo en términos numéricos, es decir, de personas que lo conforman, sino también geográfico y también en capacidad de armamento. Pues nada más habría que ver algunas fuerzas o algunas más bien demostraciones de fuerzas que han hecho y también la expansión que han tenido otros países como para darnos cuenta pues, del crecimiento que han tenido. ¿Acaso de ahí pues viene ahora sí que pues, los enormes presupuestos que se les están destinando a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional, etcétera, etcétera, etcétera? E insisto, ¿no? Pues mal todavía en el terreno de la inseguridad y también habría que destacar el número preocupante que tenemos en el país de feminicidios. De todas estas cosas que ya hemos hablado y que pues, México ahí va en algunas cosas más o menos, en cosas muy bien y en otras no muy bien, y en algunas de manera muy preocupante, recogimos algunas cosas que especialmente le interesaban al presidente López Obrador y que pues no pudo establecerlas. ¿Cuáles son? Pues el no haber logrado la ampliación del mandato por 2 años del ministro Arturo Saldívar, cómo quedó conformada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí, por ejemplo, pues quedó Reyes, un ministro muy cuestionado con investigaciones de corrupción, pero también plenamente identificado con el grupo de Felipe Calderón. También habría que decir como otro asunto pendiente el tema de Alonso Ancira y la devolución de $216 millones a Petróleos Mexicanos por la compra de la planta de agronitrogenados, donde pues, las últimas declaraciones de Ancira pues casi dicho, pues, y eso desde el extranjero, ha dicho, pues no les voy a dar nada, y háganle como quieran, ¿no? Y otro tema que me parece muy preocupante también por todas las complicaciones que tiene y no solo digamos que es un tema relativamente o que debiera de verse como un aspecto nacional, es el de la migración. Este tema me parece sumamente importante, sumamente grave, no solo por la situación que tenemos como país en el sur y en el norte de México, sino también por la falta de cooperación de Estados Unidos, la falta de cooperación de Canadá y también de los países involucrados. Está terrible en los países de origen de estas personas. Imagínense, pues, cómo ha de estar el asunto como para que se arriesguen a todo lo que les está pasando aquí en México y pues se avienten en el tiro así que de tratar de cruzar o tratar de venir, de quedarse en nuestro país.
muchos niveles de inseguridad para ellos. Aún existen casos de corrupción, ya hablaba yo de los migrantes, y de impunidad. Cuántas masacres, cuántas matanzas no ha habido con los migrantes. Justo a inicios de este año, pues hubo ahí en Tamaulipas una matanza de migrantes guatemaltecos, etcétera, ¿no? No ha habido mucho para ellos. Y bueno, las condiciones en las que vienen, que los hacen una población migrante, que pueden también, pues, a su vez generar sentimientos de xenofobia y de racismo aquí en nuestra propia población, pues por cuestiones de pensar que nos vienen a quitar los empleos, nos vienen a quitar pues, los pocos recursos que tenemos, por ejemplo, para medicamentos, etcétera, etcétera. Lo hemos dicho varias veces, México es de los países que tiene la menor cantidad de población nacida en el extranjero y que ha llegado a asentarse aquí. No llegamos del 1%, y de ese 1%, pues muchos de ellos son precisamente de Estados Unidos. Y una cosa que nos llama mucho la atención es que este problema de los migrantes que tenemos aquí en Tapachula, que tenemos en varias ciudades del sur y también en el norte, allí en Tijuana, pues son básicamente en una franja pequeña, es decir, la punta de la pirámide, porque aún con todo y todo, siguen deteniendo en Estados Unidos más o menos entre 100,000 y 150,000 personas al mes. ¿Cómo llegan estas personas? Pues vía traficantes de personas, con la trata de personas, polleros, y nada más echen un promedio de $10,000 por persona, multiplicados por 100,000, vamos a poner esa cifra de migrantes que llevan al norte de México, pues ahí pueden ver las cantidades de dinero que se están ganando estas organizaciones criminales. Y otras partes, ya en términos generales, pues ya mencionaba yo los niveles de inseguridad, que el presidente pues ha tratado de disminuirlo por todas las formas. Aún persisten casos de corrupción, también ya lo hablamos, de impunidad también, el fortalecimiento de los servicios de salud que hace falta en México y también el fortalecimiento de la educación pública aquí en nuestro país. Los pendientes que tiene el presidente, reforma eléctrica y electoral, sobre todo el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y bueno, en estos dos del INE, pues ya está muy claro ir sobre los consejeros que están sobre ahora, por ejemplo, el mismo Lorenzo Córdoba, Murayama, etcétera, y darle pues una pues, reforma, no una reformada, ¿no? Una reinvención, vamos a llamarlo así, tanto del INE como del tribunal, que ya sabemos que responden a intereses en su gran mayoría propios. Y también, pues ahí está la reforma que esa me parece que va a ser de las más sencillas de que logre, es que justamente la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cuál es el contexto para el resto del sexenio? Recordemos que ya se viene el segundo tramo, independientemente también del presidente que se trate, ya viene el declive, es como si hubiéramos llegado pues ya a la mitad de la carrera y ahora pues ya viene el regreso. Por eso se le considera así y se considera también que, y eso pues, con base a la historia que vimos en los distintos sexenios, que el presidente cada vez va perdiendo más poder conforme se acerca el fin de su gestión presidencial. Entonces viene un segundo tramo, si bien con sus partidos políticos aliados tiene la mayoría calificada, es decir, el 50% más uno, la de las 2/3 partes ahora está más que lejana y eso pues nos va a hacer negociar más. También hay que decir que en el propio Morena y en el Partido Verde y en el PES inclusive, pues no andan muy bien las cosas que digamos y tampoco necesariamente responden del todo a los deseos o por lo menos a las necesidades que tiene el país en términos de algunas políticas. ¿Qué ventajas tiene? Pues me parece que las gubernaturas que se ganaron en las pasadas elecciones y las gubernaturas que todo indica se van a ganar en las elecciones del año siguiente, pues le van a hacer un gobierno más amigable en el año que viene, pues ya digamos no con gobernadores no afines, como por ejemplo el caso de Jalisco, como por ejemplo el caso de Chihuahua, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues también podríamos ver el control que se logre o no se logre de la pandemia de COVID-19. Mucho va a depender de los niveles de vacunación que se logren en el país y también, hay que decirlo, va a influir qué tanto, digamos, sus seguidores vayan a tenerle paciencia con algunas cosas que no se han podido lograr aquí en México. Recordemos que ha habido cierto distanciamiento con algunos sectores de la clase media y con algunas organizaciones no gubernamentales. Y también, ya lo decía yo de alguna forma hace rato, pues los posibles
pues broncas que se tienen al interior de Morena. Allí está Muñoz Ledo, allí está, por ejemplo, Ricardo Monreal, otros conflictos de interés que se vienen, por ejemplo, entre los posibles candidatos y candidatas a la presidencia de la República, y también, por supuesto, el papel que vaya a jugar la oposición, la débil o fuerte oposición que se pueda formar de aquí a que vengan por las elecciones presidenciales. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos sobró? Ahí si nos mandan sus opiniones, se las vamos a agradecer muchísimo.